Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos, como todos los martes, a estos fogones transpersonales. Esta vez en el ciclo Tradiciones de Sabiduría. Así que todos los martes a las 10 de la noche transmitimos por acá. Ya venimos hablando en un ciclo de emociones, en otro ciclo del viaje del héroe. Ahora estamos con Tradiciones de Sabiduría. Hoy puntualmente vamos a hablar de los pitagóricos, vamos a hablar de Pitágoras, vamos a hablar de la numerología, que es lo que más comúnmente nos llega a nosotros. Voy a acomodar acá un poquito. Bien. Por eso, si llegamos con el tiempo, vamos a hablar hoy un poco también sobre cómo calcular tu camino de vida. Así que bueno, acá estoy, vamos a invitar a algunas personas a que se sumen al vivo. Les cuento que cuando el vivo termina, nos vamos a ir para Zoom y la vamos a seguir hasta la 1 de la mañana quien se quiera quedar, si no, quien quiere venir un ratito, está invitado. Porque estos vivos tienen, de alguna manera, la metodología de un curso. Yo hago el vivo, doy la teoría y luego continuamos compartiendo y haciendo dinámicas por Zoom. Así que están invitados si se quieren sumar. La primera vez que quieran sumarse a Zoom, si nunca vinieron, lo pueden hacer libremente. Después ya si quieren continuar el curso o esta metodología, forma de curso, pueden también. En la semana compartimos por grupo de WhatsApp dinámicas, meditaciones, ustedes comparten dudas. Así que bueno, ya hemos hablado en este ciclo de los martes, hemos hablado de hermetismo, de alquimia, de los tipos psicológicos dentro de la alquimia y cómo los elementos representan simbólicamente esto. Y hoy nos toca hablar de los pitagóricos, de Pitágoras. Vamos a hablar un poquito también, bueno, del dios Apolo, del oráculo de Delfos, del culto o el misterio órfico, de Orfeo. Y en realidad eso iba a ser otro encuentro. Cuando hablemos de misterios y puntualmente de los misterios o el culto a Orfeo, órfico, eso va a ser más adelante, pero está asociado también a Pitágoras. Así que por eso preferí empezar por Pitágoras, que igual en el tiempo este va a ser como un salto en el tiempo, porque nosotros comenzamos por el hermetismo, que en realidad es el siglo I o II de nuestra era, y Pitágoras anda por allá por el siglo VI en realidad. Así que vamos a hablar un poco de eso. Les cuento que bueno, todos los martes transmitimos en vivo. Estamos esperando acá un poco que algunas personas se conecten. Un segundo, porque me olvidé de agarrar. Así que acá estoy. Estas son las cosas que uno no quiere que pasen. Volvemos. Bueno, les pido a los poquitos que ya están viendo que si pueden, bueno, compartan este video, le inviten a la gente a que se sume, que esto pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y bueno, tienen toda la info necesaria en el pie del video. Vamos a empezar a hablar entonces un poco de esto. También me pueden ir saludando mientras tanto, así yo voy leyendo a quienes estén conectados. Saben que a mí esta cosa media así en el vivo me gusta interactuar, si no me aburro, si no para eso directamente hago un video y lo subo, ¿no? Y no puedo, ¿saben que no puedo hacer videos porque es como que me disperso? Bueno, en el vivo también me disperso, pero como están ahí no me queda más que retomar. Vamos a ver en qué andan acá en Instagram. Hola Andre, hola Mariana, hola Juliana. Bueno, arranco. No hay tantos conectados, pero arranco. A ver, voy a acomodar un poquito Instagram. A ver si se ve mejor acá. Ahí va. Bien. Nosotros nos tenemos que ubicar en el tiempo para hablar de esta tradición de sabiduría puntual de la que vamos a hablar hoy, que es el famoso Pitágoras, los pitagóricos. Pitagóricos, o sea, lo nombré los pitagóricos y no Pitágoras porque en realidad de lo que vamos a hablar es de una comunidad que se reunió o tuvo su origen en torno a Pitágoras. Pero la verdad es que no sabemos si Pitágoras existió o no. Y esto nos sucede con un montón de personas que han vivido en lo que Karl Jasper, un filósofo alemán, dan llamar la era axial. Él dice que entre el 800 a.C. y el 200 a.C. se da un momento crucial, como una línea divisoria para la humanidad, que es donde aparecen algunas cualidades, voy a mover acá un poquito, en la historia de la humanidad,
que hace que los seres humanos seamos lo que somos hoy. Hubo grandes momentos donde hemos pegado como estas evoluciones, ¿no? De Cromañón a Sapiens, con el eslabón perdido ahí entre medio. Pero a nivel intelectual, podríamos decir, o espiritual, si se quiere, estoy así mirando por abajo porque me estoy cebando un mate. Esperen que de vuelta me quedó mal ahí. Tengo un temita con dónde ubicar Instagram. Bueno. Bien, Rodri. Hola, Rodri, no te quedaste dormido a pesar del vino. Me gusta, muy bien. Hola a todos. Saluda a Euge también. Susana Fabro, hola. Bueno, me gusta que se vayan sumando. Bueno, en esta era axial, del 800 al 200 a.C., aparecen personas que piensan sobre pensar. A mí me gusta simplificarlo de esta manera, o explicarlo de esta manera. El hombre empieza a pensar sobre pensar. En Grecia o en el Mediterráneo aparece el pensamiento filosófico. Ahí vamos a encuadrar a Pitágoras hoy. Pero lo interesante de esto, porque uno podría decir, bueno, esto aparece, esto sucede, pero en ese periodo se dan el mismo tipo de reflexiones sobre las mismas cuestiones trascendentales en los pueblos mediterráneos, desde Grecia, Roma, en la China y en la India. Más adelante vamos a hablar en algún encuentro sobre Tao, quizás, aunque sea de costadito, el día que hablemos de Tao vamos a hablar de confucianismo, pero también Lao Tse es otro personaje como Pitágoras, Confucio es otro personaje como Pitágoras, tenemos a Buda, por eso también Karl Jasper habla de la aparición en la India, no solo de pensar sobre pensar, sino también en un sentido trascendente, es decir, a dónde vamos y cómo puedo garantizarme que después de morir pueda ir a un lugar increíble, apacible, hermoso, ¿no? Y no ir a pasar las penas que los griegos decían que eran las que se sufrían en el Tártaro, esa porción del infierno griego que es el Tártaro. Así que, bueno, ya les nombré, ¿no? El taoísmo, el confucianismo en China. Tenemos en la India el brahmanismo, el budismo, el jainismo, vamos a hablar de eso. En Occidente también tenemos a Zoroastro, los profetas judíos, en la Grecia tenemos a los filósofos, y dentro, en el siglo VI, hacia el se suele citar 530 o 570, como su nacimiento, aparece Pitágoras, 570 aparece Pitágoras, que a nosotros nos llega en definitiva como un matemático. Nosotros escuchamos hablar de Pitágoras en la vida cotidiana a través del famoso teorema de Pitágoras. Pero Pitágoras fue mucho más que eso. Vamos a tomar el libro para hablar un poquito sobre la historia de Pitágoras, justamente las vidas de Pitágoras. Y que el autor es David Hernández de la Fuente, él dice, va a hablar de la historia, la filosofía y la leyenda de Pitágoras. Esta idea de que estos personajes, con Lao Tse sucede lo mismo, con Buda sucede lo mismo, existió, no existió, Buda fue Siddhartha Gautama, Lao Tse en verdad existió o es un personaje legendario. Bueno, se mezclan, son estos personajes semilegendarios, si se quieren, que quizás existieron, pero que su historia, su biografía fue adornada de un montón de detalles, algo muy típico en la antigüedad, como para acercarlos a lo divino, o en todo caso como para que no fueran igual al resto de los mortales, ¿no? Y él habla de las vidas de Pitágoras porque sobre lo que se ha escrito de él es tanto que él tendría que haber vivido varias vidas para poder realmente transitar todo lo que se cuenta de Pitágoras, y que voy a intentar yo hoy esbozar acá, de alguna manera. Bueno. Bien. Ahí va el primer mate. A ver, en Instagram, estoy chusmeando Facebook, Laura Rodríguez, Darío Soto, Flavia Gular, Ángelo Pablo. Bueno, saludo a todos. Hola Fer, dice Adriana Medina, hola Adri. Bueno, recuerden que cuando termine el vivo nos vamos para Zoom, así que si nunca participaste, no estás en el grupo, no vas a recibir el link a Zoom, así que escribime cuando termine la charla. Y también te pido que difundas este video y que si querés colaborar, incorporé esta idea que ahora está como de moda de invitar un cafecito. Es un link que tiene abajo del video donde si cliquean ahí pueden colaborar con un cafecito, 2 cafecitos, 3 cafecitos. Esos cafecitos son 100 pesos. Entonces, como esto lo brindo de forma gratuita, este video, y a mí me permite, si ustedes colaboran, continuar haciéndolo y poder, si querés hacer un curso, brindarte un descuento o una beca. Para poder sostener todo eso, te pido que si están en tus posibilidades, colabores. También está el mail por si quieren hacer la colaboración directamente por Mercado Pago o por PayPal si no están en Argentina.
Bueno, vamos a hablar del Pitágoras históricos, ¿no? Inicialmente se nos presenta él como un matemático, conocemos su teorema. Él en realidad nos llega a través de lo que nos transmite Platón, su parte quizás no numérica, su parte no de los números, que es lo que nos llega a nosotros, nos lo transmite Platón a través de sus diálogos, sobre todo en el Timeo. Él va básicamente, Platón, a reproducir la teoría de la metempsicosis o transmigración de las almas o reencarnación. Acá saludan desde Uruguay, Flo Guerra. Hola Flo, nos vamos haciendo internacionales. Más no sea la patria grande, yo ya soy feliz con eso. Nosotros tenemos a los presocráticos, todos los filósofos previos a Sócrates son considerados presocráticos, entre ellos Pitágoras, que van a ver que finalmente es más bien un místico y no tanto un filósofo, aunque para la antigüedad no existían ese tipo de divisiones. Se podía ser místico, filósofo, legislador, gobernante. Había una concepción de la realidad que es más bien sincrónica. Todo tiene que ver con todo. Todo está interconectado y no todo tiene una relación de causa y efecto. Luego viene la famosa tríada, ¿no? Sócrates, Platón y Aristóteles. Y luego tenemos a los neoplatónicos, que es de los que hablamos cuando hemos hablado del hermetismo. Ahora bien, uno podría decir que Platón es un neopitagórico. Siempre que vean el prefijo ne o el sufijo, el prefijo neo, significa que es algo que existió en el pasado, pero que se está dando en el momento presente. Cuando uno habla de lo neogótico, bueno, una catedral neogótica es una catedral con estilo gótico, pero construida hoy, como sucede, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, ¿no? Capital de la provincia de Buenos Aires. Platón, al reproducir casi literalmente un montón de la teoría de Pitágoras, podría decirse que es un neopitagórico también. Así que él es mucho más que un matemático, esto es lo que nos plantea este autor. Jaime Burija también es otro autor con el que vamos a trabajar. Él aparentemente acuñó la palabra filosofía, que como se sabe, filo es el amor, y sofía es la sabiduría, es el amor al saber, el amor a la sabiduría, pero también la palabra matemática. Y Jaime Burgias dice, ya con solo haberle aportado a la humanidad estas dos terminologías es un montón. Y sucedió mucho más que aportar a esto, ¿no? Matemática, que es la otra palabra que le aporta, significa cosas que se aprenden. Fíjense que limitado es el concepto que nosotros tenemos de lo que es la matemática. Jaime dice justamente, nosotros se nos enseña la matemática de los mercaderes, esta es una cosa, esta es otra cosa, estas son dos cosas, lo tangible, y hay toda una dimensión espiritual y simbólica del número, y eso es de lo que me gustaría hablarles hoy, si llegamos con el tiempo, si no, lo hablaremos en Zoom. Y la palabra matemática para los griegos significa cosa que se aprende y viene del término matema, campo de estudio. Así que vamos a ver qué sucede con esto. Cuando nosotros nos enseñan el teorema de Pitágoras, no nos muestran la imagen que representa ese teorema. Nosotros tomamos un triángulo rectángulo y decimos que la suma de los catetos al cuadrado es igual al cuadrado de la hipotenusa. Cuando uno dibuja ese triángulo, que es un triángulo así, uno podría dibujar un cuadrado acá, otro cuadrado acá. Los cuadrados tienen los cuatro lados iguales, por ende con tener un lado yo ya sé cómo puede ser el cuadrado. Lo que va a decir es que si yo sumo el área de este cuadrado y el área de este cuadrado, me va a dar el área de este cuadrado. Cuando nosotros elevamos un número al cuadrado, lo que hacemos es proyectar el cuadrado que esa dimensión tiene implícito. No les puedo mostrar el dibujo ahora porque tendría que mover los dos celulares, sería como un lío. Después si no se los mando al grupo o lo publico, incluso yo no sé si podré publicarlo ahora en los comentarios para que lo miren. A ver. Parece que no. No me deja. Bueno, pueden googlear, ¿no? Si quieren y miran. Y justamente la matemática no son números. La matemática que nosotros aprendemos, que es esta matemática de mercaderes, como dice Jaime, en realidad es la verdadera dimensión de la matemática es a través de imágenes. ¿Sí? Dibujo. No cifra, la cifra aparece después y entonces tenemos los números romanos, los números arábigos. Algún día también podría hablar de por qué los números que nosotros usamos son como son, por qué el 1 lo dibujamos como lo dibujamos, el 2, el 3. Es interesante y toda la historia del número 0 también, ¿no? Que aparece gracias a los indios o hindúes.
la propuesta de Pitágoras es que a través de los números nosotros accedemos a la dimensión espiritual del ser humano, que es sobre lo que se reflexionó en esta era axial de la que les hablaba al comienzo. Y antes de avanzar un poquito más sobre la historia de quién fue Pitágoras, finalmente vamos a tener que decir que el teorema de Pitágoras no es de Pitágoras. Nos llega a nosotros como que es el teorema de Pitágoras, pero en realidad es un teorema que nace en Egipto y que era enseñado en los misterios del dios Tot, este dios del que hablamos, porque para los griegos estaba asociado con Hermes, así que cuando hablamos de hermetismo y Hermes Trimegisto decíamos el Hermes griego, el Hermes profeta y el Hermes Tot. Son los que forman este Hermes 3 veces grande, por estos 3 Hermes que terminan como sincretizándose, si cabe la palabra. Y este dios Tot fue quien le entregó a la humanidad los números, la escritura, las medidas. En Egipto se estudió mucho sobre las medidas porque el Nilo crecía y decrecía. Cuando crecía, inundaba. Cuando decrecía, dejaba la tierra que había inundado fértil y había que medirla. Entonces había sacerdotes, geómetras, que iniciaban a otras personas en sus saberes, entre ellos a Pitágoras, como vamos a ver ahora, medían la tierra y la volvían a repartir entre los campesinos para que no se mataran entre ellos para ver quién tenía más tierra, porque más tierra significaba más cultivo, más riqueza, etc. Así que el teorema de Pitágoras no es de Pitágoras. Bien, dicen que él nace hacia el 570, probablemente es que haya sido una figura mítica, Pitágoras no haya existido, o haya existido alguien sobre quien se construye toda una imaginería, vamos a ver por qué. Y nosotros lo conocemos porque en el siglo I de esta era hay como un resurgir de Pitágoras, ¿no? Y se empiezan a contar cosas sobre él. Ahora vamos a ver un poquito cuáles son las fuentes sobre las cuales escribe y se basan para escribir, por ejemplo, este libro, Las vidas de Pitágoras. ¿Y por qué en el siglo I? Bueno, porque también hay un auge en Roma en el siglo I y en Grecia había como 2 grandes focos de sabiduría, que uno es el Asia Menor, habría que ver un mapa de Grecia, no importa que es más hacia Oriente, y otro que es la Magna Grecia o la Grecia Itálica, la Grecia que tenía más vínculo con, digamos, la península itálica justamente. Sobre todo Crotona, la ciudad de Crotona y la isla de Sicilia. Así que, ¿por qué es este revival? Bueno, porque cobra fuerza hacia el siglo I, digamos el Imperio Romano, además del filtro cristiano que se va a dar al reinterpretar la obra de Pitágoras. Y bueno, por una cuestión de cercanía incluso es que hay como un revival, dice el autor. Hay varias biografías, no los voy a aburrir con todo esto. Hay fuentes, ¿no? Se habla de él como un hombre sabio y místico, con un carisma divino. Siempre que se va a adjetivar su persona, se va a hacer referencia a cuestiones que lo van a separar del resto de los mortales, digamos, de alguna manera, que lo van a hacer diferente, mejor, etc. Bien. Y se lo va a describir como una persona que tenía saber en todas las áreas de la vida, porque como les decía, los antiguos no separaban, ni especificaban, ni especializaban como hacemos nosotros, ¿no? Uno podría ser místico, filósofo, legislador, gobernante, investigador, etc. También hay citas, hay personajes famosos que lo han citado, como Sócrates, Xenófanes. Y lo que sucede es que hay muchas citas que son como en broma. Es bastante interesante y complicado reconstruir la figura de Pitágoras porque es uno de estos personajes que eran queridos y no eran queridos, porque por otro lado su movimiento que se va a convertir, digamos, en el misterio pitagórico, va a tener influencias políticas y eso hace que, bueno, gente con poder haya estado interesada en que, digamos, que no proliferaran, digamos, las ideas de Pitágoras. Entonces, por ejemplo, se va a decir, se van a contar un poco en chiste, un poco en serio, que él decía cosas como, por favor, no pasaba caminando y veía que había un hombre golpeando un perro y le va a decir, por favor, no golpees a ese perro porque estuve hablando con él y resulta que ha sido un amigo mío en otra vida. Y esta anécdota, que lo pinta un poco como un chanta, vamos a decirlo en criollo,
hace referencia al tipo de doctrina que él profesaba. Él creía en la reencarnación de las almas, vamos a hablar de eso. Se decía de él, que hablaba con los animales, que manejaba los elementos, que podía manejar los elementos, que recordaba perfectamente cuáles habían sido todas sus vidas anteriores en orden, una de las cuales había sido guerrero, ¿no?, en la guerra de Troya. Y un poco esta idea de la que he hablado en algunos otros vivos, de que para los griegos la ibris o la desmesura no era algo positivo, depende del momento histórico también, porque alguna vez para el guerrero, como Aquiles por ejemplo, la ibris era una virtud. Pero con el tiempo para los griegos es la sofrosine, la mesura, la que se va a convertir en una virtud. Hay que ser medido. Y todas las fuentes coinciden en decir que Pitágoras era el que más sabía y el que más estudiaba, ¿no? Místico, filósofo, agrimensor y humorista, sí. Dice Andrea, hola André, gracias por estar ayudándome ahí del otro lado. Y dice, pero esto no es bueno, que él estudie mucho y que él sea erudito, ni siquiera significa que él sea inteligente. Esta distinción, se dice en alguna de las fuentes, entre la sabiduría y la inteligencia. Pero decía, tanto saber no puede terminar en algo bueno, tanto saber puede terminar en malas artes, en charlatanería. Entonces, se decían, uno lee las fuentes y está esta cosa como ambigua sobre la figura de Pitágoras, haya existido o no, que eso no lo sabemos. ¿Qué pasa con el Pitágoras legendario? Entonces, bueno, se lo tiñe de cuestiones sobrenaturales, se dice que dominaba los elementos, que podía ver el futuro, que hablaba con los animales. Siempre se lo va a retratar más como un mago. La famosa, digamos, definición de mago es quien puede modificar los elementos, la realidad. Uno ve el arcano, sobre todo en Rider White, del mago, y está como manipulando los elementos, ¿no? Casi como si uno pudiera hacer aparecer fuego de la nada, materia de la nada. Y es un poco también lo que hacía Cristo. Muchas veces el tema del mago y el milagro y la modificación de la realidad están vinculados, ¿no? Por eso los musulmanes justamente no aceptan la noción de milagro porque dicen que la creación de Alá es perfecta, entonces no admite modificación alguna. Por eso para los musulmanes no hay milagros. Así que si uno analizara, ya que me está viendo mi profe de antropología de la universidad, Euge, te mando un beso, es una imagen un poco más parecida a la de un mago, un chamán, un taumaturgo, ¿no? La palabra taumaturgo significa con habilidades, con la magia, y ya con los cristianos esa palabra va es para quienes obran milagros o sanan. Y no solo para algunos santos, sino que también ha habido en la historia reyes que han sido titulados como taumaturgos. Así que es una figura compleja Pitágoras y siempre interesante. Y como toda figura semilegendaria tenemos dos historias. ¿Ha nacido de un humano o ha nacido de un dios? La historia mítica nos cuenta que Pitágoras nace del dios Apolo, dios del sol, hermano de Artemisa la luna, dios de la profecía y de las artes, Apolo Musageta, el Apolo jefe de las musas, pero sobre todo en relación a que Apolo inspiraba y profetizaba. El famoso oráculo de Delfos, en la isla de Delfos, está consagrado al dios Apolo y ahí se practicaba el culto órfico, del que vamos a hablar en otro encuentro, porque Orfeo es otro personaje mítico que descendió al infierno y volvió. Para los griegos, nadie puede descender al infierno y volver a salir, excepto Hermes, el dios mensajero, que justamente por su cualidad de mensajero entra y sale, y Perséfone, que cuando hablemos de los misterios de Eleusis, vamos a contar la historia de Perséfone y su madre Deméter. Perséfone podía estar la mitad del año en el infierno y la otra mitad no. Así que de eso vamos a hablar después, pero es interesante porque si Pitágoras fue hijo de Apolo, se lo va a vincular, o se lo vinculó después como hijo de Apolo, por toda la influencia que tuvo sobre el oráculo de Delfos y el misterio órfico. ¿Qué se dice? Bueno, puede ser que haya nacido, si no nació de Apolo, bueno, nace de un padre humano, Mesarco, pero de Pitaira, su madre. La palabra Pitaira nos remite a la Pitia. La Pitia es la suma sacerdotisa
del templo de Delfos, la Pitia, ¿no? Y que nace de la muerte de la famosa serpiente Pitón. Pitón, Pitia viene de lo mismo, ¿no? A la que se le dio muerte justamente en la isla de Delfos, donde luego se levanta el oráculo. Así que, de alguna manera, él, si no es hijo de Apolo, entonces es hijo de la pitonisa. Y si pensamos en el nombre Pitágoras, a lo que nos está haciendo referencia, si lo separamos, es Pit, por un lado, que hace referencia a la Pitia, y ágora, que significa hablar, comunicar. Cuando los griegos se reunían en ágora, en el espacio público, lo que hacían era justamente hablar. Ellos habían desarrollado hasta su máxima expresión el arte de la retórica, la importancia de los griegos, que para los griegos tenía el habla, ¿no? Así que Pitágoras es un poco el que hace hablar a la pitonisa. Y eso ya nos dice un poco cuál es la cualidad pitagórica a la hora de traernos un mensaje divino que nos garantiza cómo transitar la vida, qué tengo que hacer, qué tengo que no hacer, para que cuando muera y vaya al infierno ocupe un lugar de privilegio. O que si mi alma reencarna, porque es también otra de las premisas del culto órfico pitagórico, ¿cómo hago para encarnar bien y no encarnar mal, no reencarnar o cortar la racha de reencarnaciones? Y fíjense esta idea de que yo puedo hacer algo en esta vida para estar mejor en otra vida, va a ir un poco de la mano también con lo que nos propone el cristianismo, que si me comporto de cierta manera, alcanzo la salvación y luego haciendo el paraíso. Bueno, un poquito sobre la infancia, se dice que el oráculo de Delfos le dijo a la madre que iban a ser el hombre más bello del mundo, se decía que era enorme, que era grandote, que era bello, y se decía, que, entre otras cosas, esto es interesante, que tenía un muslo de oro, Y un poco intentando explicar desde lo mitológico y simbólico que se hable de un muslo de oro, puede ser un eufemismo para decir que tenía un miembro muy grande, un miembro dorado, un miembro increíble, hermoso, bello. Así que Pitágoras, el del muslo de oro, era Pitágoras el que la tenía grande o algo así, si quieren. Tiene un hermano, encuentra a su padre, un hermano, alimentándose de la caña, del rocío que había en una caña, que fue llamado Astreo, que significa astral. Es el medio hermano divino de Pitágoras. Ahí también hay toda una simbología al querer asociarlo con una persona así. Y al igual que muchos de estos personajes que nacen de una forma especial, ya de niños son sabios. Este es el arquetipo del niño sabio. Y como así Jesús le enseñaba a los rabinos en el templo cuando él era un niño, Pitágoras también hablaba de cuestiones que nadie entendía cómo podía ser que siendo tan chico las supiera. Así que, eso para decir un poco. Su formación. Porque, entre otras cosas, sospechan los historiadores que es una figura un poco inventada y engrandecida. Porque se le adjudica una formación tan profunda, tan larga, tan compleja, tan enriquecida, que es imposible que alguien estudie todo eso en su vida, ¿no? En aquel entonces había grandes centros de saber en el mundo, lugares donde se acumulaba el saber, había bibliotecas, sacerdotes que te iniciaban en esos misterios, porque por otro lado la forma de transmitir el saber en general tiene que ver con, yo te transmito esto, pero vos no lo podés compartir. Lo mismo sucede con el saber pitagórico. Pitágoras le prohibía terminantemente a sus iniciados, y esto sucede casi con todo inicio, ¿no? Vamos a hablar ya luego en otro encuentro de los misterios iniciáticos. Todo el mundo sabía que existían. Lo que no sabían era lo que se hacía dentro de un sistema iniciático. Pero no voy a entrar por ahí ahora. Recorrió entonces todos los puntos de conocimientos de la humanidad, se inició en un montón de misterios en muchos lugares. Y si yo quiero construir en el siglo I una figura sobresaliente, increíble, voy a decir que pasó por los mejores lugares y los mejores centros de estudio y de sabiduría de la antigüedad. Entonces se lo hacen hacer en Samos, se dice que allí estudia con Neferétides, luego va hacia Asia, luego va para Asia Menor, vamos a decirlo menos cacofónicamente, a Mileto, ahí estudia con Anaximandro, con Tales de Mileto, pasa por Monte Carmelo, estudia con los místicos anacoretas. Fíjense, imposible que haya estado en tantos lugares en tan corto tiempo de vida. También por Egipto, por Tebas, en Heliópolis. Ahí lo inician como sacerdote geómetra. Y acá tenemos el teorema de Pitágoras, de dónde viene. El estudio de la geometría.
la medición de la Tierra, geometría. Así nacen el análisis y el estudio de las figuras, midiendo los territorios. Y ahí, bueno, estos sacerdotes geómetras eran sacerdotes del dios Tot, del que ya les hablé. Y esto es interesante porque ¿cuál era la premisa en este culto al dios Tot? Es recrear, así como los alquimistas recreaban, valga la redundancia, la creación del cosmos en el laboratorio. Los sacerdotes geómetras del dios Tot buscaban recrear la creación divina a través de los números. Platón va a decir del peso y la medida. Ya vamos a hablar de eso también. Finalmente va por, bueno, esto es lo que hace un poco Pitágoras y lo que nos llega hoy a nosotros muy de la New Age y los numerólogos y la numerología y cuál es tu camino de vida, que les voy a hablar un poco de eso porque sé que en definitiva es lo que les gusta. Tiene que ver con de qué forma en los números está oculto ese misterio de cómo fue creado el universo. Ahora vamos a hablar de cosmos y de caos y cuál es el verdadero orden y cuál es el verdadero desorden. Que eso es un poco lo que nos contaba Pitágoras cuando nos hablaba de la armonía de las esferas o la música de las esferas y su asociación con los planetas, etc. En Caldea también va a aprender astronomía y la relación con los astros. De ahí este concepto de la música de las esferas. Las esferas son los planetas. Una de las cosas que él va justamente a plantear es que existe un alma, una psique en griego. Cuando los psicólogos hablan de psiquismo, de alguna manera hablan de el alma de la que hablaban los antiguos. Bueno, a ver si alguien me saludó, me preguntó algo, me escribió algo así, me río un poco. Bueno, Ezequiel Mikovic, hola ¿cómo estás? André. Acá Flo se ríe, creo que Flo se rió cuando hablé del muslo de oro. Córdoba presente, dice Mostra, acá, nunca me acuerdo tu nombre, Mostra. Nimismila, hola Nimismila, te voy a dar a vos, no atendiendo el teléfono. Vos tendrías que venir, no, ya no me debes estar mirando, pero vos tendrías que venir al Zoom, Nimismila, para hablarnos de numerología hoy. Me parece, digo, no sé. A ver, te voy a invitar ahora por acá, que te tengo... Yo hago estos parates porque si no me aburro, empiezo así como de corrido y no da. ¿Dónde estás, Nimismila? Si ya me escuchaste... Acá. Así que si nunca participaste del Zoom, ahora cuando termina el vivo, escribime que te paso el link, que vamos a estar hablando de numerología, explicando cómo calcular el número de sendero de vida y qué implicancias tiene. Así que Gus, dice Rodri también, sí, si andás por ahí, Gus. Bueno, muchos numerólogos juntos igual, ¿no? Pues se va a armar quilombo. Con Gus vamos a estar hablando de numerología en clase, porque justo en la formación estamos empezando en la formación transpersonal, estamos empezando con el tema numerología. Que ayer suspendí la clase de imprevisto y igual iba a hablar un poco de esto, de lo que estoy hablando acá. Pitágoras va a decir, y esto después lo va a tomar Platón y nos lo va a contar en el Timeo, ¿no? Que le escribe los diálogos de Platón, y tenemos el Timeo. Básicamente Platón replica esta idea. El alma migra o reencarna, va de un cuerpo al otro. Esto también lo comparte el misterio órfico, ¿no? Que es este ritual que se desarrollaba en el oráculo de Delfos, el oráculo de Apolo, Apolo tan asociado a Pitágoras. Entonces hay una reencarnación y hay una pureza ritual para asegurar la reencarnación de forma evolutiva. Hay rituales y hay cosas que puedo hacer y no hacer, y esto me acabo de acordar. Yo les quiero compartir, ahora después en el grupo de WhatsApp les voy a pasar, justamente hay como una especie de creo que se llama palabras de oro o algo así, donde él dice un poco cómo hay que comportarse. O sea, Pitágoras escribe qué hacer y qué no hacer para llevar una vida, digamos, plena y garantizarse la reencarnación. Y acá hay algo que yo se lo escuché a Dolina y creo que viene de Robert Graves, que es un gran mitólogo. Él dice: los pitagóricos sostenían que las almas desencarnadas
pasaban un tiempo hasta que encarnaban en un... desencarnan, ¿y qué hacía el alma hasta que encontraba un nuevo cuerpo en donde encarnar? Bueno, se quedaban en los campos de habas, ¿no? Las habas son porotos. Hay una anécdota que cuenta que Pitágoras le pide un buey, decíamos que se decía que Pitágoras, cual doctor Dolittle, charlaba con los animales, le pide a un buey que por favor no coma las habas porque ahí había almas, ¿no? Como que le pedía, es una anécdota que se cuenta. Y hay otra versión que dice, porque hay varias versiones sobre cómo murió, que dice que lo estaban persiguiendo, ahora voy a contar como una persecución a los pitagóricos, ¿no? Porque tuvieron una gran influencia en la sociedad, que él, bueno, finalmente fue capturado porque no quiso cortar camino por un campo de habas, porque no quería pisotearlas, porque en las habas, en los porotos, estaban las almas que todavía no habían encarnado. La palabra alma viene etimológicamente de hálito, viene de viento o soplido. Entonces el chiste que suele hacer Dolina es, él dice que es conocido cuál es el efecto de los porotos cuando son ingeridos. Cuando yo como porotos, se sabe que sucede algo, ¿no? Conocido como meteorismo. Entonces, siguiendo esta línea de pensamiento, lo que sucede en realidad cuando uno come porotos y sufre de meteorismo es que de alguna manera las almas quieren escaparse de haber sido ingeridas. Así que tiene sentido, es gracioso y aunque parezca tonto, muchas veces el simbolismo de las cosas se construye desde este lugar. Bien, yo no sé qué hora es. A ver. Quisiera hablar un poquito de los números, pero bueno, si no, se me vienen para el Zoom si están interesados y la seguimos. Lo que propone el autor es que los pitagóricos, es decir, quienes seguían a Pitágoras, haya existido o no, habían tenido tal influencia que en realidad la sociedad misma era pitagórica. Esto pasa un poco lo mismo con el taoísmo. El taoísmo en China no fue una religión oficial, era una forma de vivir la vida. Y pareciera que la prédica pitagórica también se convierte de alguna manera. Y dentro de esa sociedad hay un culto pitagórico, iniciático, mistérico, etc. Y a tal punto que llega a tener influencias a nivel político, económico, social, porque si yo soy pitagórico y llego a algún cargo público, entonces puedo empezar a, por ejemplo, promulgar leyes que tengan que ver con la doctrina que yo, no me sale la palabra, pregono, creo que sería. Y esto no es tan raro. Uno piensa hoy actualmente en Estados Unidos, todo el estado de Utah es un estado mormón y las autoridades son mormonas y muchos de los principios bajo los que se rige el estado de Utah, con su capital Salt Lake City, tiene que ver con esto. Y hay un documental súper interesante que les recomiendo para que vean sobre Osho, porque Osho construyó un ashram también en Estados Unidos, no recuerdo en qué estado, y de a poquito los seguidores de Osho empezaron a ocupar cargos en las comisarías, comenzaron a ser sheriff, luego se postulaban para gobernadores, y de alguna manera nos encontramos con una secta, o llámese como quiera, con influencia a nivel político. Y esto es lo que pasó con los pitagóricos de alguna manera. Entonces se los persiguió y se les dio matanza en la famosa matanza de Metaponto, que ahí es donde aparentemente muere Pitágoras, mueren sus seguidores, hay toda una historia. Así que no solo hay un culto, sino que también fue una forma de vivir la vida. Y ahí es donde muere finalmente Pitágoras. Como digo, luego en el siglo I, desde Roma, va a haber todo un revival del pitagorismo. Luego del platonicismo con los neoplatónicos y así. Bueno. Bien. Voy a poder hablarles un poco, que esto es de lo que quería, me parece que voy a llegar. Pitágoras y los números, porque en definitiva es esto, ¿no? Siempre se llama numerología pitagórica. ¿Y qué hace que la numerología sea pitagórica? Bueno, acá Sebastián Mantegaza dice invitados, no sé a qué se referencia, Seba. Seba, no sé si te conozco, Seba. Bueno, me escriben, si nunca estuvieron en el Zoom y no están en el grupo del WhatsApp donde yo comparto info, me escriben y yo les paso el link y los invitamos a que formen parte de este encuentro. Y acá en Instagram vi que estuvieron escribiendo bastante. Demostra dice, me voy a poner el nombre de perfil en Instagram, Gina. Vos eras Franco, ¿no? Sí, Franco Francisco
todo menos Fernando. Yo tenía transpersonales en Instagram y luego agregué transpersonales Fervillar. Uno se va avivando con el tiempo, ¿no? Adriana Medina dice, los niños diagnosticados con TDA hablan temas sin haber estudiado. Sí, sí. Es común que los niños digan cosas que uno dice, ¿eso dónde lo sacaste, no? Mostra dice, tenés cosas más importantes que recordar. Mi abuela diría Mostra o Gina que sos amarreta, que por eso no me acuerdo el nombre. Y acá charlan entre ellas, ¿no? Dice, estudian intermitente las personas con TDA, suelen ser certeras de cualquier manera, tienen esa capacidad, bla, 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 bla. Bueno, se me va. No es que se habla ahora lo que ustedes dicen. Quiero entrar a Zoom, me dice Seba, buscá mi número de WhatsApp en el pie del video o en cualquier publicación y escribime y yo te paso el link. Bien, Pitágoras y los números. Acá sí vamos a hablar más sobre Jaime Buigas, no sé cómo se pronuncia. Él dio una conferencia que se llama Pitágoras y la música de las esferas, la antigua religión de los números. Para los pitagóricos, los números son los dioses. El número, en griego aritmos, lo que va a decir acá Jaime Burgas es que la matemática es el símbolo por excelencia. Cuando uno ve un número, ahí hay un símbolo. Pasa que nosotros hemos sido educados con esta matemática para mercaderes, ¿no? Entonces no vemos un símbolo. Pero hoy, espero que lleguemos con el tiempo, la propuesta va a ser jugar un poquito con los números. Pitágoras dijo todo fue hecho según el número. Y esa frase tan tonta, tan sencilla, esconde un montón de cosas. Y Platón le va a agregar, como dijimos, según el peso y la medida también, que no dejan de ser números también. El número del que nos habla Pitágoras entonces no es el que nos enseñan en las escuelas, ¿no? En la escuela nos enseñan a calcular, a computar, 1 más 1, me diste 10, gastaste 6, te devuelvo 4, mercaderes. Para los pitagóricos, los dioses no son Zeus, o sí, esa era la religión oficial, los olímpicos, de eso voy a hablar cuando hablemos de misterios, pero para los pitagóricos son los números. Y fíjense qué interesante, el otro día lo contaba en el curso de astrología, cuando llegamos a Leo, su regente del Sol, Apolo como el dios Sol, polis significa muchos. Así que Apolo va a significar el no muchos, el único. Algo muy leonino, algo muy del Sol. Y fíjense que decimos que Pitágoras míticamente es hijo de Apolo, o en todo caso, hijo de la pitonisa del templo de Apolo, y como todo, y esto es lo más interesante, y esto es sobre lo que suelo hacer hincapié cuando doy sobre todo el curso de astrología, cómo el simbolismo se va construyendo a lo largo del tiempo, y todo tiene un origen, y cada cultura va aportando, pero todo tiene un sentido, no es arbitrario, ¿no? Bien, que a su vez hay otro dios con un nombre parecido a Apolo, que significa el padre león o el padre luz. Bueno, súper interesante. Finalmente, con el tiempo, bueno, los pitagóricos van a ir abordando a los dioses como números porque van a haber dinámicas en los números. Dicen que hay un dios, el famoso Demiurgo, el creador, que va a ser el universo. Y que ese universo nosotros lo captamos o lo entendemos fragmentado. Son infinitos fragmentos, infinitas porciones del todo. Podés llamarlo célula, podés llamarlo átomo, como quieras. Hoy por hoy ya partículas subatómicas incluso, que tienen un determinado orden, se han agrupado y han dado, del Big Bang para acá, si se quiere, una cierta realidad. Lo fenomenológico, la forma en que se nos dan las cosas, es de alguna manera un orden que los griegos llamaban cosmos. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que en verdad es el cosmos. El cosmos es el orden de esa fragmentación del todo que es el caos. Pero uno podría decir entonces que el caos es el verdadero orden, un orden que nos trasciende, del que somos parte y que no podemos comprender, y que finalmente el cosmos es una manera que tenemos de ordenar ese desorden, que en realidad es el orden primigenio. Bueno, complejo, pero vamos a ver si lo podemos ir desarrollando en lo que nos queda de vivo. Los pitagóricos quieren conocer ese orden, ¿sí? Un demigorgón, dice Rodri, muy prometeico, ¿no? Dice Flogamarra. Bueno, el mito de Prometeo
No sé por qué haces referencia al, si querés contanos, Floyd, te leo, el mito de Prometeo. Y Rodri de mi Gorgón, me suena de algún libro, de alguna serie, de alguna película. Lo debo estar pronunciando mal y no me doy cuenta. Bueno, el orden que buscan los pitagóricos a través de los números es la división de la unidad por acción del número. En realidad, cuando ordeno, y esto es bien propio de la mente, divido para entender cómo están constituidas las cosas. Por eso, y de ahí viene la frase, todo fue hecho según el número. Si yo voy profundizando en el trabajo con el número, voy a alcanzar a la divinidad. En los números, así como cuando veamos Kabbalah, vamos a ver que en las letras y en las palabras que tienen su complementariedad, digamos, o equivalencia, ahí está la palabra, con los números, vamos a encontrar una realidad. Trabajando con los números vamos a encontrar a la divinidad. Entonces, de vuelta, jugando con los números, proyecto lo que está pasando dentro mío, que es la gran premisa sobre la que nos basamos acá, que le tratamos de dar un tinte transpersonal a toda esta dinámica, ¿no? Bien. Hice lío acá, me fui acá. Flor Gamarra dice, en el libro de Urano de Liz Green hace referencia a los números desde el mito de Prometeo. Ah, qué interesante, no estaba al tanto de eso, no conozco a Liz Green. Después si querés me pasás el dato, súper bienvenido. Bueno, a ver, ¿qué hablo de esto? Muy cortito, esta palabra sanación que a mí mucho no me gusta porque es como que siento que se usa, ¿viste? Tanto como para un barrido como para un fregado. Cuando algo está enfermo, para Pitágoras, que en definitiva lo que quería, o digamos su gran misión era sanar a la gente, cuando algo está enfermo está desordenado. La forma de sanar a alguien que está desordenado, entonces, es ordenándolo. Hay una teoría que dice que a través de la mímesis yo puedo adquirir, por mímesis justamente, las cualidades de aquello con lo que estoy en contacto. Entonces, si yo expongo el desorden al orden, se ordena, por mímesis. Descubrir cuál es ese orden dentro del caos me sana. Entonces, lo que va a decir Pitágoras es que si yo descubro ese orden intrínseco, puedo sanar. Y dice que la forma material a través de la cual se expresan esos números, que son la materia prima con la que la divinidad construye el mundo, es a través de la vibración. Va a estudiar la música, por eso lo voy a hablar de la música de las esferas. De alguna manera, si yo veo cuál es la vibración que ordena mi desorden y te expongo a esa vibración, me ordeno. Discutible, no discutible, pero es una teoría pitagórica. Y ahí viene el tema de los planetas. Recuerden que un poco su historia dice que él pasó por Caldea, es decir, por la Mesopotamia, pues ya podrían haber dicho Babilonia, lo que fuera, pasa por ahí y estudia la astronomía. Entonces él va a decir, toda materia tiene una vibración, la sintamos o no. Y esto es real, esto lo sabe cualquier arquitecto, que si no le da un margen de movimiento a un puente, el puente de pronto se puede desplomar. De hecho, esto sucedió con un puente importante, ahora no recuerdo cuál, porque todavía no se había estudiado ese fenómeno. Entonces, hay que dar cierto movimiento a las estructuras, porque la propia vibración, que no es perceptible, los termina derrumbando. Esto es un poco lo que sucede, uno puede decir, bueno, los planetas tienen sus vibraciones también. Y son armónicas, porque ese es el cosmos y todo gira en orden en torno al Sol y nada cambia y todo está en orden. Entonces, ¿cuál es la vibración de cada uno de esos planetas? Bueno, no podemos oírla porque como están en armonía, si nosotros calláramos todo el resto de las vibraciones, el sonido es vibración, podríamos oír ese silencio. Y en realidad no oiríamos nada, pero no oímos nada porque es lo que es, del mismo modo que un pez no sabe lo que es el agua porque está inmerso en el agua, como se suele usar esa metáfora para entender este concepto. Pero hay un sonido que los hindúes van a decir que es el Om, el sonido del universo. Si uno callara todo, escucharía ese sonido, Om, sería correctamente. Uno después cuando aprenda a decirlo, esa A que dije al comienzo se nota mucho menos. A esto se dedicó Pitágoras, a decir, bueno,
cuáles son las vibraciones de esos planetas y qué influencias tienen sobre nosotros. Esta es la famosa música de las esferas. Entonces el enfermo, si alcanza a escuchar ese silencio, y convengamos que absolutamente todas las tradiciones de sabiduría dicen que es en el silencio, incluso en la soledad y en la austeridad y en el ayuno, en este despojarse de todo lo material, sobre todo el sonido, por eso en silencio, uno alcanza la iluminación, el contacto con la segunda realidad, el estado ampliado de conciencia, la sanación, y en todo caso escucha la voz interior, la voz de uno mismo, la vox Dei, diría Jung, ¿no? Bien. A ver cómo estamos de hora. Ya tengo que recontra ir cerrando. Bueno, eso respecto a la sanación, que me quería detener poco. Entonces él lo que va a hacer es estudiar la vibración de las cuerdas y se va a dar cuenta que si las va cortando la mitad de la mitad de la mitad, hay una correspondencia entre las vibraciones. Uno puede pensar en una guitarra, en el piano, en todos los instrumentos de cuerda. Hay una relación entre lo que mide esa cuerda, su vibración, de acuerdo a lo tensa que está, y qué sonido va a hacer si yo la corto a la mitad y a la mitad. Eso es súper difícil de explicar, no voy a entrar por ahí. Bueno, de esto les quería hablar acá, pero no llego, que es el 1, que es el 2, que es el 3 y que es el 4. Esta es la famosa, que nunca lo digo bien, la tetraquis. Porque si yo sumo 1 más 2 más 3 más 4 me da 10. 10 es el número perfecto y 1 más 0 me lleva de vuelta a 1. Después en numerología uno analiza el 11, en el 22, el 33, en Kabbalah también, bueno. Pero la tetraquis es del 1 al 4. Y es la relación que hay entre el 1 y el 2 y el 3 y el 4 y su sumatoria, etcétera, terminan finalmente dándome las claves sobre todo esto que estuvimos hablando hoy y sobre lo que voy a hablar ahora en el Zoom a continuación, antes de que calculemos nuestro camino de vida y lo utilicemos como una excusa para reflexionar. Así que ya casi se cumple la hora, Instagram me va a cortar, esto se hace súper largo, después la gente no quiere ver cosas tan largas. Les súper agradezco y les cuento que si les gusta todo esto, bueno, numerología particularmente yo no doy clases, les puedo recomendar a alguien si quieren. Algunas alumnas que están haciendo, eso sí, les cuento, la formación transpersonal, si les gusta cómo piensa Jung, que son los arquetipos, el inconsciente colectivo, las tradiciones de sabiduría, los símbolos, tarot, astrología, numerología desde la perspectiva transpersonal, un poco de coaching también, tipos psicológicos, todo eso se da en la formación transpersonal, que si Dios quiere va a estar abriendo un nuevo nivel en abril. Pero pueden durante todo el año, en sus propios días y horarios, si quieren, hacer cursos como de tarot, de astrología. Pueden volver a hacer el curso del viaje del héroe, quien se lo perdió cuando lo hicimos en su momento. Intimando con las emociones también está armado en forma de curso, si te interesa hacerlo. Tus propios días y horarios, yo te voy mandando el material y vos lo vas manejando. Están súper invitados. Por otro lado, compartan este video, así llega a más personas. Fíjense que en la descripción del video hay unos links y unos mails si quieren colaborar con Transpersonales para poder seguir haciendo los vivos de forma gratuita, para poder seguir otorgando descuentos a la gente que los necesite o incluso becas si no tenés la posibilidad de pagar el curso. Mucha gente ha hecho tarot y ha resultado una salida laboral. Se lo juro, los voy a hacer filmar testimonios para que vean, realmente es así. Así que bueno, la idea es que Transpersonales funcione como ese espacio, esta comunidad, común unidad, para que se acerquen, compartan tanto las cosas lindas como las cosas feas, que entre todos nos apuntalamos. Les quiero un montón, gratitud como digo siempre. Escríbanme si se quieren sumar al Zoom, ahora ya ni bien terminamos este video. Beso toto de gentota.